Hay algo profundamente humano en cómo contamos historias sobre el pasado. Nos gusta dividir el mundo en cazadores y presas. En depredadores temibles y víctimas indefensas. En monstruos y en aquellos que huyen de ellos. Pero el mundo antiguo no funcionaba así. Hace 66 millones de años, en las llanuras del oeste de Norteamérica, caminaba un animal que no cazaba nada. No perseguía. No acechaba. No necesitaba hacerlo. Y sin embargo, mataba. No por hambre. No por instinto de caza. Sino porque si te equivocabas con él, si invadías su espacio, si lo provocabas en el momento equivocado, no había segunda oportunidad. Este es Triceratops. Y esta es la historia de por qué tal vez fue uno de los animales más peligrosos que jamás haya existido. Si esta historia te intriga tanto como a mí, considera suscribirte. No por números, sino porque explorar estos mundos perdidos juntos es más fascinante que hacerlo solo. Dale like si quieres que sigamos desentrañando lo que realmente significaba estar vivo cuando la Tierra era otra. Comencemos. Durante más de un siglo, imaginamos a Triceratops como lo que era en papel, un herbívoro. Un comedor de plantas. Una presa. En museos, libros y documentales, casi siempre aparecía del mismo modo, huyendo. Defendiéndose con desesperación. Muriendo heroicamente mientras Tyrannosaurus destrozaba su cuello. La narrativa era simple. Casi reconfortante en su claridad. Pero había un problema. Los paleontólogos comenzaron a encontrar algo inquietante en el registro fósil. Huesos de Tyrannosaurus con marcas de impacto brutal. Costillas rotas. Heridas que habían sanado, o que nunca tuvieron tiempo de hacerlo. Y las marcas coincidían perfectamente con los cuernos de Triceratops. No eran marcas de mordidas. Eran marcas de guerra. Triceratops no era solo una presa que a veces se defendía. Era un animal que no debías provocar. Imagina por un momento estar parado frente a uno. No en un museo. No en una ilustración. Sino ahí, en carne y sangre. 6 toneladas de músculo, hueso y rabia contenida. Una cabeza del tamaño de un auto pequeño. 3 cuernos que podían atravesar tu cuerpo como lanzas. Un gollín óseo que protegía su cuello como un escudo medieval. Y ojos que te miraban fijamente, evaluando si eras una amenaza. Porque Triceratops no huía por instinto. Triceratops decidía. Y si decidía que eras un problema, bueno. Ahí terminaba tu día. Y probablemente tu vida. El error de subestimarlo no era solo nuestro, desde el presente, mirando huesos en vitrinas. Era el mismo error que pudo haber cometido un depredador hambriento hace millones de años. Y ese error, en aquel mundo, no se perdonaba. Cuando los primeros fósiles completos de Triceratops fueron descubiertos a finales del siglo XIX, los científicos vieron exactamente lo que esperaban ver, un animal robusto, lento, diseñado para resistir ataques. Lo compararon con rinocerontes, con bisontes, con cualquier herbívoro grande que conocieran. Y en esa comparación, perdieron algo esencial. Porque Triceratops no era solo grande. No era solo fuerte. Era territorial. Agresivo. Y, según evidencia reciente, probablemente vivía en grupos que defendían sus espacios con violencia coordinada. No era una víctima esperando su turno. Era una advertencia viviente. Hablemos de lo que realmente hacía peligroso a Triceratops. No era solo su tamaño, aunque eso ayudaba. Un adulto podía pesar entre 5 y 8 toneladas. Más que un elefante africano actual. Y a diferencia de muchos herbívoros modernos, no estaba construido para correr. Estaba construido para resistir. Sus cuernos frontales medían hasta 1 metro de largo. No eran decorativos. Eran armas precisas, afiladas, reforzadas con queratina, el mismo material que forma nuestras uñas pero en una escala letal. Y aquí está lo fascinante, Triceratops sabía usarlos. Estudios biomecánicos muestran que su cuello estaba diseñado para embestir con fuerza descomunal. Podía girar la cabeza rápidamente, clavar los cuernos y desgarrar con un movimiento ascendente. Como un toro.
pero del tamaño de un tanque. Ahora imagina esto. Eres un Tyrannosaurus. El depredador más poderoso de tu mundo. Has cazado toda tu vida. Conoces el miedo en los ojos de tu presa. Ves a un Triceratops. Estás solo. Quizás viejo. Quizás herido. Parece una oportunidad. Te acercas. Cuidadoso al principio. Pero confiado. Y entonces, gira hacia ti. No huye. No se congela. Te mira. Y baja la cabeza. En ese momento, algo cambia. Ya no estás cazando. Estás en una prueba de voluntades con un animal que pesa casi tanto como tú, que tiene armas naturales apuntando directamente a tu pecho, y que no tiene ninguna intención de ceder terreno. Puedes atacar. Claro. Pero él también. Y solo necesita acertar una vez. Los fósiles nos cuentan estas historias. No con palabras, sino con fracturas. Hay esqueletos de Tyrannosaurus con costillas rotas que sanaron de forma irregular. Hay marcas de perforación en huesos pélvicos que coinciden exactamente con el diámetro de un cuerno de Triceratops. Hay incluso un espécimen con daño severo en la mandíbula inferior, el tipo de lesión que podría haber ocurrido al intentar morder a un Triceratops que embistió en el momento exacto. Pero aquí está lo realmente importante, estas heridas no siempre mataban de inmediato. A veces, el depredador sobrevivía. Escapaba. Sanaba. Y nunca volvía a cometer el mismo error. Porque en el mundo del Cretácico tardío, la supervivencia no se trataba solo de ser el más fuerte o el más rápido. Se trataba de saber con quién no meterse. Y Triceratops estaba en la cima de esa lista. Su bollín, ese enorme collar óseo que se extendía desde su cráneo, no era solo para defensa pasiva. Estudios recientes sugieren que también funcionaba como una valla publicitaria visual. Cuanto más grande, más colorido, más impresionante, más claro era el mensaje: soy adulto. Soy fuerte. Y si me desafías, esto terminará mal para ti. Era comunicación y amenaza en una sola estructura. Pero el verdadero peligro no venía solo de un individuo. Evidencia de lechos óseos con múltiples especímenes de Triceratops juntos sugiere que podrían haber vivido en grupos. Y si eso es cierto, entonces un depredador no enfrentaba a un herbívoro solitario. Enfrentaba a una muralla viviente. Imagina intentar atacar a un grupo de Triceratops adultos. No hay flancos débiles. No hay espalda desprotegida. Solo un muro de cuernos, músculo y furia territorial apuntando hacia ti desde múltiples direcciones. No es una cacería. Es un suicidio. Y quizás, solo quizás, la razón por la que Tyrannosaurus dominó su ecosistema no fue porque podía matar a cualquier cosa, sino porque aprendió que batallas no valía la pena pelear. Hay una pregunta que suele pasarse por alto cuando hablamos del mundo antiguo. ¿Qué significa realmente ser peligroso? Tendemos a pensar en depredadores. En cazadores nocturnos. En mandíbulas que trituran huesos. Y sí, esos animales eran letales. Pero Triceratops nos muestra algo diferente. Nos muestra que el peligro no siempre viene del ataque. A veces viene de la simple presencia. De ocupar un espacio y defenderlo sin negociación. De existir de tal manera que otros tienen que adaptarse a ti, no al revés. Triceratops no necesitaba cazar para dominar su entorno. No necesitaba ser el más rápido ni el más agresivo. Solo necesitaba ser implacable en su defensa. Y eso, en cierto modo, es un tipo de poder más absoluto. Porque los depredadores tienen que comer. Tienen que arriesgarse. Tienen que exponerse. Un Tyrannosaurus hambriento eventualmente debía atacar, incluso si las probabilidades no estaban completamente a su favor. Pero Triceratops no tenía esa presión. Comía plantas. Plantas que no huían, que no luchaban, que estaban en todas partes. Su única preocupación era mantener su espacio. Y en eso, era absolutamente eficiente. Piensa en lo que eso significaba para el ecosistema. Triceratops era uno de los herbívoros más comunes del oeste de Norteamérica en el Cretácico tardío.
Había manadas de ellos. Dominaban las llanuras. Y cada uno era una zona de exclusión móvil para cualquier depredador que no estuviera dispuesto a arriesgarlo todo. Eso no es ser presa. Eso es ser arquitecto del paisaje. Los depredadores definen ecosistemas desde arriba, cazando y controlando poblaciones. Pero los herbívoros poderosos los definen desde abajo, dictando dónde se puede cazar, cuándo vale la pena el riesgo, y qué territorios son simplemente inaccesibles. Triceratops era uno de esos herbívoros. Y su legado no está solo en los huesos que dejó. Está en los huesos que rompió. En las cicatrices que infligió. En los depredadores que aprendieron, generación tras generación, que algunos animales no se tocan a menos que no haya otra opción. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza misma. Hemos construido narrativas simples sobre depredador y presa porque nos hacen sentir que entendemos el mundo. Pero el mundo nunca fue tan simple. Ni siquiera el nuestro lo es ahora. Los elefantes matan a más personas en África que los leones. Los hipopótamos son más peligrosos que los cocodrilos. Los búfalos africanos son conocidos como viudas negras por los cazadores, no porque cacen, sino porque no perdonan errores. El patrón está ahí. Siempre ha estado. No necesitas cazar para ser letal. Solo necesitas no tolerar amenazas. Y en el mundo del Cretácico, Triceratops perfeccionó esa estrategia hasta convertirla en arte. Entonces, ¿qué nos dice Triceratops sobre el poder, la supervivencia y el peligro real? Nos dice que la violencia no define la letalidad. La intención tampoco. Lo que define el peligro es la capacidad. Y la voluntad de usarla. Triceratops nunca cazó. Nunca desgarró carne por hambre. Nunca persiguió a una presa en fuga. Pero cuando se sintió amenazado, cuando su espacio fue invadido, cuando algo o alguien cruzó la línea invisible que había trazado, no dudaba. Y esa falta de duda, esa certeza absoluta en su derecho a defenderse, lo hacía más peligroso que muchos depredadores. Porque los cazadores calculan riesgos. Miden. Evalúan si vale la pena el esfuerzo, si la presa está demasiado sana, si hay alternativas más fáciles. Un depredador hambriento aún puede retirarse si las probabilidades no están a su favor. Triceratops no calculaba nada de eso. Solo reaccionaba. Y en ese mundo antiguo, donde cada decisión podía ser la última, esa diferencia lo era todo. Hay algo profundamente revelador en esto. Durante décadas, hemos romantizado a los depredadores. Los hemos convertido en símbolos de poder supremo. El Tyrannosaurus como rey indiscutible. El tiburón blanco como amo del océano. El león como monarca de la sabana. Y está bien. Son animales increíbles. Máquinas evolutivas perfeccionadas durante millones de años. Pero al hacerlo, hemos minimizado a los otros. A los que no cazan. A los que comen plantas, que pastan, que aparentemente solo existen para ser comidos. Y eso es un error fundamental. Porque Triceratops no era parte del menú. Era parte de las reglas del juego. Imagina el Cretácico tardío como un tablero de ajedrez complejo, donde cada pieza tiene su función. Los depredadores como Tyrannosaurus se movían por ese tablero buscando oportunidades. Pero Triceratops no era solo una pieza más. Era una sección entera del tablero que dictaba cómo podían moverse los demás. No perseguía. No necesitaba hacerlo. Simplemente existía en un espacio, y ese espacio se volvía peligroso para cualquier otra cosa. Eso es influencia. Eso es dominio territorial. Y eso, en términos evolutivos, es éxito absoluto. Piensa en esto, los fósiles de Triceratops son increíblemente abundantes. Es uno de los dinosaurios mejor representados en el registro fósil del Cretácico tardío. Hay especímenes de todas las edades, desde crías hasta adultos ancianos. ¿Sabes qué significa eso? Que estaban prosperando. No solo sobreviviendo. Prosperando. En un mundo lleno de depredadores masivos, en un ecosistema competitivo y brutal, Triceratops no solo mantenía su lugar, lo expandía. Y lo hacía sin la necesidad de matar para comer.
Esa es quizás la lección más poderosa que este animal nos deja. La supervivencia no requiere agresión ofensiva. Requiere adaptación perfecta. Requiere conocer tu rol. Requiere ser tan bueno en lo que haces que los demás tengan que adaptarse a ti. Triceratops era magistral en su defensa. Tan magistral que transformó la defensa en ataque. No necesitaba perseguirte para matarte. Solo necesitaba que tú cometieras el error de acercarte demasiado. Y en ese sentido, controlaba la narrativa de cada encuentro. Cuando miramos los fósiles de Triceratops hoy, en museos iluminados y silenciosos, es fácil olvidar lo que realmente fueron. Es fácil verlos como reliquias. Como curiosidades del pasado. Como decoración educativa. Pero si pudieras retroceder en el tiempo, si pudieras pararte en aquellas llanuras bajo un sol que ya no existe, respirar ese aire cargado de polen antiguo, sentir la tierra vibrar bajo tus pies. Y ver a uno de estos animales en vida. No verías una presa. Verías 6 toneladas de intención pura. Verías músculos que se tensan bajo una piel gruesa como armadura. Verías cuernos que brillan bajo la luz, no como adornos, sino como promesas. Verías a un animal que conoce exactamente quién es y qué puede hacer. Que no necesita demostrar nada porque su sola presencia es demostración suficiente. Y si te acercaras demasiado, si cruzaras esa distancia crítica que todos los animales territoriales mantienen, verías algo más. Verías la decisión tomándose en tiempo real. El cambio de postura. La cabeza bajando. Los cuernos alineándose. Y en ese momento entenderías, con una claridad visceral que ningún libro podría enseñarte, que estás frente a frente con algo que no necesita cazarte para matarte. Solo necesita que sigas caminando hacia adelante. Hay una belleza terrible en esa simplicidad. Una honestidad brutal. Porque en la naturaleza, el engaño tiene límites. Puedes camuflarte. Puedes fingir. Puedes esconderte. Pero cuando llega el momento de la confrontación directa, solo queda la verdad cruda de lo que eres y lo que puedes hacer. Triceratops era esa verdad encarnada. No fingía ser inofensivo. No necesitaba sorprenderte. Te miraba directamente y te decía, con cada centímetro de su anatomía, este es mi espacio. Aléjate. O descubre por qué deberías haberlo hecho. Y la mayoría de los animales, incluso los depredadores más poderosos, escuchaban ese mensaje. Porque la valentía tiene límites cuando te enfrentas a consecuencias inmediatas y mortales. Esto nos lleva a preguntarnos algo más profundo sobre nosotros mismos y cómo entendemos el mundo natural. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer el peligro en los herbívoros? ¿Por qué insistimos en verlos como víctimas incluso cuando la evidencia nos muestra lo contrario? Quizás porque es reconfortante. Porque nos permite mantener categorías simples en un mundo que nunca fue simple. Porque si aceptamos que un animal puede ser peligroso sin ser malvado, sin tener intención de matar, sin ser un monstruo, entonces tenemos que repensar muchas de nuestras narrativas. Y el peligro real no siempre viene con garras y colmillos. A veces viene con cuernos, un gollín óseo, y la simple certeza de que este territorio no es negociable. Así que te dejo con esta pregunta, y te pido que realmente pienses en ella antes de responder. Si pudieras elegir enfrentar a un depredador hambriento que te ve como comida, o a un herbívoro territorial de 6 toneladas que te ve como amenaza, ¿a cuál temerías más? Cuéntame qué opinas. Cuéntame si esto cambió la forma en que ves a estos animales. Si la próxima vez que estés frente a un esqueleto de Triceratops en un museo, lo verás diferente. Porque estas historias importan. No como fantasías. No como entretenimiento vacío. Sino como ventanas a un mundo que existió realmente. Donde animales reales vivieron, lucharon, sobrevivieron y murieron bajo presiones que apenas podemos imaginar. Solo había supervivencia. Territorio. Y la voluntad inquebrantable de defender ambas cosas. Hasta el final. Nos vemos en el próximo documental, donde seguiremos desentrañando las verdades incómodas y fascinantes de estos mundos perdidos. Gracias por estar aquí. Gracias por la curiosidad que te trajo hasta este punto.
Y gracias por estar dispuesto a ver el pasado no como lo imaginamos, sino como probablemente fue. Salvaje. Complejo. Y más fascinante que cualquier ficción que pudiéramos inventar.